Vivimos como si la vida fuera un acertijo, como si todo lo que sentimos, sufrimos o deseamos tuviera una clave secreta. Nos movemos esperando un momento de revelación, como si un día fuéramos a escuchar una voz que diga, era por acá. Todo tenía un propósito, pero esa voz no existe, y cuanto más la esperas, más se ahoga el silencio. Porque la verdad es que la vida no es un problema que se resuelve, es una presencia que se soporta. En la película de 1957, El caballero del séptimo sello, el hombre no juega al ajedrez con la muerte por deporte. Juega porque no puede tolerar no saber. Recién vuelto de las cruzadas, ha visto el fanatismo, la muerte, la fe ciega, el vacío que deja todo eso cuando se acaba. Y quiere una respuesta. No quiere una explicación teológica. Quiere saber si todo eso que vivió valía algo. Si hubo testigo. Si hubo razón. Pero la muerte no tiene respuestas. Solo tiene tiempo. Y lo ofrece como una moneda irónica. Te doy un poco más, a cambio de que entiendas que nunca vas a entender. Ese es el corazón de lo absurdo, como lo vio Camus, un hombre que se pregunta ¿por qué?, frente a un universo que nunca responde. Hacemos planes, buscamos orden, construimos ideales, y la vida los arrasa como una ola indiferente. El amor no siempre es correspondido, el esfuerzo no garantiza recompensa, la virtud no protege del dolor, y aún así, seguimos actuando como si el mundo fuera justo, como si las cosas tuvieran que salir bien solo, porque las hicimos con buenas intenciones. Esa disonancia entre nuestro deseo de sentido y la indiferencia de la realidad es lo que Camus llamó lo absurdo. No porque la vida sea ridícula, sino porque hay un abismo entre lo que buscamos y lo que hay. Y frente a ese abismo hay dos caminos: mentirte o mirarlo de frente. La religión, para muchos, es la primera opción, un marco que lo explica todo, que convierte el caos en un plan, la muerte en transición, el sufrimiento en prueba. Pero si miras bien, muchas veces esa fe no nace de la luz, sino del miedo. Miedo a que todo sea en vano, miedo a que no haya castigo para el mal, ni recompensa para el bien. Miedo a que la niña que muere en la peste muera simplemente porque el azar no tuvo piedad. Miedo a que tu dolor no le importe a nadie. En el séptimo sello, la fe lleva a la gente al delirio. Se azotan en procesiones esperando el perdón. Persiguen a una joven y la queman creyendo que así detendrán la peste. No buscan justicia. Buscan un enemigo que les devuelva el control, porque admitir que el sufrimiento es aleatorio sería aceptar que nadie tiene el timón, y eso duele más que el castigo, porque al menos el castigo tiene sentido. La indiferencia no. Por eso el escudero, más lúcido y menos esperanzado que el caballero, ya no espera respuestas. No se consuela con ritos, ni se arrodilla ante altares. Él elige ver el absurdo y seguir, no como un héroe, como alguien que ya no necesita mentiras para vivir. Frente a la muerte de la niña, frente al dolor inocente, no clama al cielo, solo constata. Y esa constatación no lo destruye, lo despierta. Camus lo llamó el héroe absurdo, aquel que deja de buscar significado con mayúsculas, pero no cae en la desesperación. Aquel que acepta el sinsentido y aún así crea su forma de estar en el mundo, no porque tenga esperanza, porque tiene dignidad. Y esa dignidad no se basa en promesas eternas, sino en elecciones finitas, en vivir como si lo que hacemos importa, aunque el universo no lo confirme. Pero esa postura es insoportable para muchos, porque no te da refugio, te deja solo con tu conciencia. Y en ese punto aparece Kierkegaard. Kierkegaard dice: si esperas que la razón te dé certeza, vas a quedarte esperando. Siempre hay duda,
siempre hay margen de error. Entonces lo que queda es un salto, el salto de fe, no como un acto irracional, sino como un acto desesperado, como alguien que se tira al abismo porque no puede quedarse parado. Kierkegaard no propone una religión cómoda, propone una elección trágica, vivir como si hubiera un Dios, sabiendo que nunca lo vas a comprobar, y si no lo hay, vivir como si igual tu vida pudiera ser vivida con responsabilidad, pero nunca con certeza, porque la certeza es una ilusión, y vivir esperando certezas es otra forma de no vivir. Entonces volvemos al principio. La vida no es un problema que se resuelve, porque no hay solución, no hay fórmula, no hay respuesta, solo hay presencia. La tuya ahora, escuchando esto, respirando, pensando, sintiendo que algo de todo esto te toca, aunque no sepas bien qué. Y eso es suficiente, no para entender, para estar. No hay revelación al final, no hay línea luminosa que transforme el caos en destino. Lo único que hay es un cierre, sin aplausos, sin explicación. La muerte no llega como castigo ni como liberación. Llega como resultado, como lo inevitable, y eso es lo que el caballero descubre demasiado tarde, que todo el viaje no era una búsqueda de Dios, era una negación de su ausencia. Pero no es una ausencia hostil, es una ausencia neutra. El universo no se burla de vos, simplemente no responde, porque no habla, porque nunca habló. Y sin embargo, seguimos actuando como si cada cosa tuviera que tener un mensaje, una moraleja, una enseñanza, como si el dolor viniera con sentido incluido, como si cada pérdida fuera parte de un plan más grande. Pero no lo es. Es parte de un desorden inmenso que nosotros llamamos orden, solo para no caer en el pánico. Wittgenstein dijo que de lo que no se puede hablar hay que callar, pero eso no significa rendirse. Significa no forzar el lenguaje donde no alcanza. Significa no rellenar el silencio con ficciones. Significa quedarse ahí, en la intemperie, y aprender a mirar el abismo sin que te trague, porque el abismo no tiene voluntad. Sos vos el que se deja caer cuando ya no soportás no entender. Y sin embargo, se puede seguir, no por esperanza, por determinación, porque hay momentos que justifican el trayecto, aunque no lo expliquen. Un gesto de ternura, una comida compartida, un atardecer que no significa nada y lo es todo. Esos momentos no salvan, pero sostienen. Son los puntos de luz en un mapa sin rutas. No sirven para llegar a ningún lado. Sirven para no olvidar que estamos vivos. La sorda lucidez del escudero es más religiosa que toda la teología del caballero, porque no espera milagros, no necesita redención, solo actúa con decencia en medio del sinsentido, no como una virtud, sino como una decisión, porque si el mundo no tiene propósito, entonces cada acto tuyo es más importante, no porque cambie el destino, porque es lo único que hay, lo único que podés afirmar sin mentirte. No hace falta una verdad universal, hace falta una forma honesta de estar en la incertidumbre, y eso no se enseña, se practica, cada vez que elegís no responder con odio, cada vez que resistís la tentación de tapar el vacío con consumo, con ruido, con dogma, cada vez que aceptás que vivir no es resolver, sino habitar, incluso si no entendés, incluso si duele. El cine, como el pensamiento, no debe darte respuestas, debe empujarte a mirar donde no querías. El séptimo sello no responde a la pregunta ¿hay Dios? Porque esa pregunta no tiene respuesta, solo tiene consecuencias. Quien necesita certeza se vuelve ciego. Quien tolera la duda se vuelve humano. Spinoza te diría que todo es necesario. Kierkegaard, que el salto es inevitable. Camus, que hay que resistir sin fe,
pero con estilo. Y ninguno de ellos está peleado entre sí. Todos están solos frente al mismo silencio, como vos. La única opción es qué hacer con ese silencio. Gritarle, rezarle, ignorarlo o escucharlo. Y cuando lo escuchás, cuando de verdad lo escuchás, algo dentro tuyo cambia. No entendiste nada, pero dejaste de mentirte. La vida no es un problema que se resuelve. Es una herida que se aprende a llevar. Y algunos días, en medio de la peste, del miedo, de la muerte, podés reír. Y no porque todo tenga sentido, sino porque, aún sin sentido, estás acá. La pregunta que lo desata todo no es ¿hay un Dios? La pregunta es ¿puedo vivir sin uno? Porque esa es la prueba real, no la teológica, no la intelectual, la emocional, la cotidiana. La noche en que no podés dormir y sabés que nadie va a contestarte. La muerte de alguien que amás y no tiene explicación. La injusticia que te atraviesa y nadie repara. Ahí, en ese instante, no querés argumentos, querés sentido. Pero el sentido no aparece. Y entonces tenés dos caminos: inventarlo o sostenerte sin él. Lo que Camus propone no es una respuesta, es una ética del abismo. No le pongas nombre al dolor, no lo vistas de enseñanza, no lo conviertas en instrumento. Míralo como es, sin filtro, y después, seguí. Hace el café, acompaña a quien tenés al lado, reíte de algo, llorá cuando ya no aguantes, viví sin convertir cada instante en un medio para otro fin. Porque cuando dejas de perseguir un propósito cósmico, descubrís que lo único que tenés es esto, y esto puede ser suficiente si dejas de exigirle que te salve. Pero no todos pueden, no todos quieren. Kierkegaard lo entendió. Él supo que hay un límite donde la razón no alcanza, donde el cuerpo no puede más, donde la angustia te arrastra. Y en ese punto, no todos saltan. Algunos se quiebran, algunos se aferran, algunos se entregan. El salto de fe no es para creer en cuentos, es para elegir un lugar donde pararte, aún sin certezas. Es un acto trágico, no infantil. No sabes si hay algo al otro lado, pero igual saltás. Porque el no saltar también es una decisión. Esa tensión es la vida, esa imposibilidad de saber y la necesidad de actuar, esa contradicción constante entre lo que deseas y lo que sabes, entre lo que esperas y lo que el mundo ofrece. Por eso es absurdo. No por ridículo, sino por imposible de reconciliar. Pero aún así, vivís. Y eso, para Camus, es la rebelión. No te rendís, no aceptás consuelos baratos, no te convertís en mártir, te volvés consciente. El absurdo no se supera, se habita. Y en esa habitación oscura, aprendés a ver sin luz, a moverte sin guía, a actuar sin aplausos. Eso es madurar, no conseguir respuestas, conseguir resistencia. Por eso el escudero en la película, el personaje más desapegado, más cínico, más realista, es el único que sobrevive limpio, porque no busca sentido, busca integridad, no le interesa una gran causa, le interesa no traicionarse. En medio de un mundo que mata por superstición, él elige no ser parte. Eso no lo salva del dolor, pero lo salva de la mentira. Y vos, mientras mirás esa escena, mientras pensás en la peste, en la muerte, en el absurdo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir que todo encaje? ¿O vas a aprender a moverte en lo roto? ¿Vas a esperar que alguien arriba te diga qué hacer? ¿O vas a crear tu modo de estar aunque nadie te premie por eso? La adultez emocional no es cuando dejas de llorar. Es cuando entendés por qué lloras y no te avergonzás. Es cuando podés estar con el otro en su dolor sin necesidad de consolarlo. Es cuando te das cuenta de que tu angustia no es única, pero tampoco banal. Que todos llevamos una pregunta que no se formula del todo y que no tiene respuesta, pero igual caminamos. Eso es lo que queda,
caminar, no hacia un destino, hacia la próxima escena, hacia el próximo gesto humano, hacia una forma más honesta de existir, no más feliz, más verdadera. El error más común no es buscar sentido, es exigirlo, como si la vida estuviera obligada a justificar su existencia, como si cada lágrima tuviera que ser parte de un arco narrativo más grande, como si el sufrimiento fuera una inversión a largo plazo. Pero no lo es. El sufrimiento es como el viento, como la noche, como el silencio después de un grito. Y si no podés soportarlo, inventás una razón, le pones un nombre, lo convertís en prueba, en castigo, en aprendizaje. Lo espiritualizás porque no podés tolerar su crudeza, porque preferís creer que el dolor tiene un propósito antes que aceptar que a veces solo está ahí, sin por qué. Pero hay algo más fuerte que el dolor con sentido, el dolor sin sentido que no te derrota. Esa es la verdadera fuerza, no la del creyente, no la del iluminado, no la del filósofo que cita a otros, la del que se levanta cada día con la conciencia intacta de que todo podría ser nada, y aún así hace, la del que abraza sin saber si será correspondido, la del que elige sin garantías, la del que ama sabiendo que todo lo amado será perdido. Wittgenstein dijo que los problemas de la vida no se resuelven, se disuelven, no porque desaparezcan, sino porque dejamos de formularlos como acertijos, porque entendemos que la vida no es una ecuación que espera nuestra inteligencia. Es un flujo que arrastra incluso al más sabio. El pensamiento no salva, la claridad no protege, pero al menos te impide engañarte. Y ahí, en ese terreno sin fe, sin dogma, sin certeza, aparece algo que se parece a la libertad. No la libertad de hacer lo que querés, la libertad de no tener que explicarlo todo, la libertad de vivir sin garantías, de ser sin necesidad de justificación, de aceptar que no hay mapa, pero sí movimiento, que no hay Dios, pero sí otros, que no hay plan, pero sí instante. El séptimo sello no propone nihilismo, propone mirada. Te dice, mira bien, no hay respuesta. Y después, mira mejor. Eso no significa que no puedas vivir. El ajedrez con la muerte no se juega para ganar, se juega para demorar, para encontrar en la demora algo que valga la pena. Una risa, una mirada, una caminata bajo la peste. Y eso, en su pequeñez, es suficiente. Porque el gran problema no es la muerte, es la espera, es no saber cuándo ni cómo. Es vivir sabiendo que el final es inevitable y aún así tener que decidir qué hacer con las horas. Y eso no se soluciona. Se transita. El silencio de Dios no es ausencia, es espacio. Y lo que hagas en ese espacio, eso es tu vida, eso es tu fe. Aunque no tenga altar, aunque no tenga nombre, aunque no reciba bendición, entonces no preguntes más por el sentido. Pregúntate por tu acto. No pidas un plan. Pregúntate por tu lugar. No exijas certezas. Elegí con conciencia, porque esa es la única divinidad que queda. Un ser humano lúcido, vulnerable, sin promesas, pero despierto. Y cuando la muerte llegue, no te va a explicar nada. Solo va a cerrar la historia, sin epílogo, sin juicio, sin redención. Pero si entendiste algo antes de eso, aunque haya sido mínimo, aunque haya sido un gesto, entonces viviste, no como se espera, como se puede. Y eso, en este mundo roto y superficial, ya es una forma de belleza.